Soy el cadete de quinto año, segunda división, Tomás Agustín Susara, y voy a presentar la exposición de mi proyecto basado en el sistema sanitario posadeño y en cómo se hizo frente y se sigue haciendo frente ante la pandemia del coronavirus. Bien, en primer lugar quiero explicar por qué yo elegí este tema. Personalmente elegí este tema porque me parece que circula mucha desinformación entre los habitantes de la ciudad acerca del coronavirus y de cómo se le está haciendo frente con nuestro centro de salud, y al mismo tiempo también creo que debemos concientizar a los habitantes de toda la provincia para que sepan en el descuidado y abandonado estado en el que se encontraba nuestro sistema sanitario antes de la pandemia y cómo se tuvieron que preparar para enfrentarla ante lo que podría haber sido una catástrofe sanitaria. Bien, para empezar lo que vendría siendo mi proyecto, debemos saber qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición que podría ser o no cierta. En mi proyecto, la hipótesis radica en que el sistema sanitario posadeño, como dije, un tanto abandonado y descuidado, podrá soportar un tiempo la pandemia gracias a la baja tasa de contagios que hay en la región. Sin embargo, si en algún momento se alcanza algún pico muy alto de contagios, el sistema sanitario de nuestra provincia no podría dar abasto y terminaría colapsando. Bien, voy a desarrollar lo que es el marco teórico. Primero que nada, un marco teórico es una exposición de un conjunto de investigaciones, teorías y conceptos en que se basa un trabajo de investigación. En el marco teórico de mi proyecto estuvimos desarrollando títulos y temas muy importantes para comprender nuestro estudio, nuestra investigación, y además también pudimos incluir algunas encuestas que me parecieron muy interesantes y muy importantes, encuestas que fueron realizadas al gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Aguad, y a su ministro de Salud, el José Alarcón. Bien, en diversas encuestas hechas por distintos medios de comunicación, ellos aseguraban que habían preparado al sistema de salud posadeño para enfrentar a esta terrible pandemia que en su momento crecía a pasos agigantados, con camas de terapia intensivas, respiradores, hisopados, eh, entre otros elementos que son necesarios para tratar esta pandemia. Bien, ahora voy a desarrollar lo que... No, antes de pasar al estado del arte, también quiero decir que aparte de haber desarrollado todo eso que mencioné anteriormente, también pudimos ver la contracara de lo que habían dicho nuestros representantes de la provincia, como por ejemplo podemos ver que los médicos escasean en nuestra provincia, ya que Misiones es una de las ciudades, Misiones, la provincia, Posadas más bien, es una de las ciudades con menos médicos por habitantes, lo cual juega muy en contra ante una pandemia como esta en la que se requiere mucha atención, mucho personal trabajando. Y de la misma forma, muchos médicos no cuentan con las herramientas adecuadas para luchar contra esta enfermedad, sea los trajes, las mascarillas, etcétera, y como incluso ellos mismos se tuvieron que comprar sus herramientas para trabajar contra la pandemia, y al mismo tiempo lo mal que les pagan a los médicos. Bueno, ahora sí voy a pasar a desarrollar un poco el estado del arte. Primero que nada, el estado del arte es un anglicismo derivado de la palabra state of the art, que su traducción en español es literalmente el estado del arte. Bien, en el estado del arte que yo desarrollé en mi proyecto, coloqué un proyecto que me pareció muy interesante, impulsado por el gobierno de nuestra provincia. Este proyecto se llama Programa Redes, y lo que busca, lo que busca hacer, o sea, lo que busca este proyecto es redefinir, es fortalecer, primero que nada, el sistema sanitario de nuestra provincia,
a partir de la redefinición de los centros de salud, basándose en la estrategia de atención primaria como fuentes sanitarias. Bien, ahora voy a pasar a hablar sobre las encuestas. Las encuestas que yo realicé en mi proyecto fueron administradas a 10 habitantes de la ciudad de Posadas, jóvenes de entre 17 y 18 años, y en estas encuestas habían 10 preguntas, todas referidas a nuestro tema de investigación, al sistema sanitario posadeño y cómo se hace frente al coronavirus en nuestra provincia. Bien, la primera pregunta que tenemos para hablar es una muy sencilla de la base, que pregunté, ¿sabe qué es el coronavirus? A lo que el 100% me respondió que sí. La segunda pregunta es, ¿conoce las medidas que deben ser tomadas para la prevención del coronavirus? A lo que nuevamente el 100% respondió que sí. Y en la tercera pregunta pregunté si saben si se puede tratar el coronavirus, a lo que efectivamente también el 100% respondió que sí. Ya en la cuarta encuesta pregunté, ¿sabe cuáles son los aparatos médicos utilizados para el tratamiento del coronavirus? A lo que un 80% respondió que sí y un 20% respondió que no. En la quinta encuesta pregunté, ¿conoce si el sistema sanitario posadeño cuenta con estos aparatos? A lo que en esta ocasión el 80% respondió que no y el 20% que sí. Bien, en la sexta encuesta pregunté de quién cree que es la responsabilidad de mantener los sistemas sanitarios en condiciones para posibles emergencias como lo fue el coronavirus. Esta vez con cuatro alternativas de respuestas. Una es del gobernador de la provincia, del estado, de los empresarios o del cuerpo médico. A lo que el 70% me respondió que era responsabilidad del estado, el 20% me respondió que era responsabilidad del gobernador de la provincia y el 10% que era responsabilidad del cuerpo médico y nadie respondió sobre los empresarios. Bien, la sexta encuesta es, ¿cree usted que el sistema sanitario posadeño estaba preparado para enfrentar esta pandemia desde un comienzo? A lo que el 80% respondió negativamente y el 20% restante que sí. En la séptima pregunté, ¿sabe lo que significa colapso del sistema sanitario? A lo que el 100% respondió que sí. La octava, ¿cree que el sistema sanitario misionero colapsó o colapsará? A lo que en esta ocasión un 50% respondió que sí y el otro 50% respondió negativamente. Y en la décima y última encuesta pregunté si conoce las condiciones que debe cumplir un sistema sanitario para encontrarse en óptimo estado. A lo que nuevamente el 50% me respondió que sí y el 50% restante me respondió que no. Bien, una vez finalizado el tema de las encuestas, quiero hablar ya un poco de lo que es la triangulación de los datos. La triangulación de los datos, primero que nada, es un término utilizado en las ciencias sociales que se utiliza para indicar cuando un proceso o una técnica son utilizados en conjunto, es decir, dos técnicas o dos procesos son utilizados en conjunto para lograr, son utilizados de manera articulada incluso, para lograr un objetivo. La triangulación de los datos en mi proyecto se basó en las encuestas realizadas anteriormente, en las que, bueno, estas encuestas, como dije, se hicieron, o sea, la triangulación de los datos se hace teniendo en cuenta la edad, el sexo y si saben el estado en el que se encontraba el sistema sanitario antes de la pandemia y cómo se hizo frente a la misma. Bien, en este caso, vamos a tener en cuenta los gráficos, justamente las encuestas de las que estábamos hablando anteriormente, teniendo en cuenta los gráficos número 7, número 7 y número 9, podemos decir que la mayoría de las personas de entre 17 y 18 años encuestadas aseguraban que el sistema sanitario posadeño no se encontraba en óptimas condiciones para hacer frente a esta pandemia y creen que el sistema sanitario colapsó o colapsará en algún momento de la pandemia. Sin embargo, según el gráfico número 10, podemos darnos cuenta de que solo la mitad de las personas encuestadas sabe reconocer las condiciones que debe cumplir un sistema sanitario para encontrarse en óptimas condiciones.
Bien, para finalizar con mi proyecto, quiero hablar un poco sobre la conclusión. La conclusión es eh, un, una respuesta que se busca luego de haber hecho un análisis. Y en este caso se tendría que cumplir a partir de todas las premisas anteriores. En mi caso, la conclusión de mi proyecto fue que si bien el sistema sanitario posadeño no se encontraba en óptimas condiciones desde un principio para enfrentarse al coronavirus, y que además de no encontrarse en óptimas condiciones desde un principio, también podemos llegar a la conclusión de que si bien en nuestra región no hay una alta tasa de contagios, es por esto que a día de hoy no colapsó nuestro sistema sanitario. No obstante, si en algún momento de la pandemia llegase a surgir un pico muy elevado de contagios, nuestro sistema sanitario sí colapsaría, ya que no se encuentra en condiciones como para batallar ante una pandemia de esta magnitud. Por eso recalco, es por esto que si al día de hoy no colapsó el sistema sanitario posadeño, es porque acá no hay altas tasas de contagios como en Buenos Aires o en otras provincias de Argentina. La tasa de contagios acá es muy baja. Sin embargo, repito que si hubiera un brote muy alto de contagios, el sistema sanitario de Posadas podría llegar a colapsar al no dar abasto. Eso es todo. Gracias.